Por ende, nuestro título de formación hoy está denominado La publicación científica como eje de la apropiación social del conocimiento. Este espacio nace del compromiso institucional de fortalecer nuestras capacidades investigativas y recordemos entonces que la UNAP, la investigación es función, pilar fundamental de nuestro proceso. Y desde la Vicerrectoría de Investigación, las escuelas y los centros territoriales se promueve la creación de conocimientos, la participación de grupos semilleros de investigación y por ende la divulgación científica como parte integral de nuestro proceso de formación universitaria. Por ello, hago relación que eventos como este no solo fortalecen las competencias académicas, sino también consolidan nuestra misión de aportar al desarrollo regional, nacional, mediante la producción y difusión del conocimiento. Con el propósito de abrir este importante espacio, tengo el gusto de presentar a ustedes nuestros invitados destacados que vienen desarrollando procesos de investigación y vienen direccionando revistas científicas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces yo quiero presentarles a ustedes que están conectados ya, a la doctora Silar Romero. No sé si alcanzan a ver la presentación. Le agradezco. Hablo un poco sobre ella para que la conozcamos todos. La doctora Silar Romero es editora de la revista Saber, Ciencia y Libertad de la Universidad Libre de Sede Cartagena. Es administradora para el desarrollo regional, magíster en administración y doctora en ciencias de la educación. Se desempeña como directora de investigación de la Universidad Libre, seccional Cartagena, y es editora en jefe de la revista indexada Saber, Ciencia y Libertad. Ha contribuido con procesos de aseguramiento a la calidad, autoevaluación y acreditación institucional, así como proyectos de investigación articulados a las convocatorias nacionales de Mi Ciencia. Su línea de trabajo incluye responsabilidad social, las habilidades directivas de la calidad en la educación y las metodologías de investigación. Es además profesora de posgrado en el área de alta gerencia, donde orienta asignaturas como responsabilidad social, habilidades gerenciales, dirección y liderazgo, técnicas de redacción de artículos científicos. Bajo su liderazgo, la Universidad Libre ha fortalecido sus semilleros, publicación científica y redes académicas nacionales e internacionales, consolidando una visión de investigación con impacto social. Nuestro segundo invitado o invitada, la doctora Zulay Díaz Montiel, es directora de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Zulia de Venezuela. La doctora Montiel, pues, está viviendo en estos momentos en Venezuela y, pues, allí está en su proceso académico. Conozcamos un poco a la doctora Zulay, es licenciada y máster en filosofía y en gerencia de empresas, doctora en ciencias humanas, economista y se ha especializado en el pensamiento latinoamericano. Entre sus áreas de conocimiento se encuentra la interculturalidad latinoamericana, la crisis de la racionalidad moderna, la teoría de la acción comunicativa, el diálogo intersubjetivo, la democracia y la justicia emancipadora. Es jefa del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, coordinadora de un programa de preparadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, asesora editorial y de investigación. Ha desarrollado proyectos como la crítica a la racionalidad monológica en las ciencias sociales latinoamericanas, la razón instrumental de las instituciones políticas, el discurso político, la crítica de episteme política del Estado, la justicia emancipadora, la ciudadanía intercultural, la relación entre filosofía, derechos humanos e interculturalidad y la praxis intercultural de las éticas emancipatorias. En su temática de investigación cuenta con más de una decena de libros y capítulos de libros y más de 40 artículos de revistas indexadas en su temática de investigación. Asesora de la revista de la Universidad de La Guajira, Colombia, Entre Textos y Ciencias de Ingeniería. Nuestro tercer invitado para el día de hoy, tenemos al doctor Alain Fillard Castro Alfaro, director del Centro de Investigación y es editor de la revista GLALA en la Universidad de Cartagena, Universidad. Es sociólogo reconocido por Mi Ciencias y tiene más de 20 años de experiencia de docencia en investigación y gestión académica.
Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas y participa como editor de revistas científicas en Colombia y Latinoamérica. Su línea de trabajo incluye responsabilidad social, sostenibilidad, gestión organizacional, educación, turismo y estudios sociales actuales. Y ha trabajado en múltiples universidades de Colombia, liderando cursos de proyectos, semilleros, grupos de investigación y procesos editoriales. También desarrolla consultorías, formación en investigadores, evaluación de proyectos y publicaciones. Su perfil combina con investigación, educación, responsabilidad social y se complementa su labor como conferencista internacional en liderazgo, motivación y habilidades gerenciales y desarrollo sostenible, consolidando así, se ha venido consolidando como referente académico en Colombia, Perú y Latinoamérica. Entonces son los tres invitados para el tema de formación en gestión del conocimiento. Entonces le damos paso a la doctora Sila Romero para desarrollar su presentación y sus temas en discusión. Pues queremos más que todo que ustedes sean parte de este proceso. Si tienen preguntas, las podemos hacer al final de la socialización de la doctora Sila para fortalecer allí este proceso y este tema que es la publicación científica como eje de la profesión social del conocimiento. Adelante, doctora Sila, tiene usted la palabra. Dejo de presentar para que usted lo haga. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, como tal, pues en especial a Remedios por esta invitación y bueno, a todos los organizadores. Y espero pues podamos compartir inquietudes y bueno, yo voy a traer aquí algunas apreciaciones de acuerdo con el orden del día que se me ha suministrado con respecto a la publicación, y aquí tenemos, pues de los artículos científicos. Bueno, como bien lo señalaban, pues mi nombre es Pilar y soy la editora de la revista Saber, Ciencia y Libertad. Llevo en este proceso de indexación pues ya 14 años, pues ya transitando por todo lo que tiene que ver con Publindex y pues bases de datos internacionales. Y bueno, repito, voy a concentrarme desde la escritura y la estructura de un artículo científico en 4 componentes principalmente, buscando fortalecer las competencias investigativas y de publicación científica de los docentes unadistas. Pues nuestro primer alcance sería conocer un poco sobre los tipos de artículos científicos, o una segunda perspectiva con respecto a la revisión de literatura y citaciones. Un tercer ítem relacionado con redacción académica clara y coherente. Y pues finalizo tocando aspectos éticos de la publicación. Ese pues es el orden que se me ha encomendado y bueno, confío en que podamos abordar cada uno de ellos. Pues no sin antes empezar, pues aquí yo estoy compartiendo nuestro sitio web, sabercienciaylibertad.com o .org. Pueden visitarnos y bueno, ahí también pues aprovecho la oportunidad para pues decirles que estamos recibiendo artículos de investigación. De hecho, que ese es nuestro primer punto, artículos de investigación. Nuestra revista se concentra en la publicación de artículos de investigación del área de las ciencias sociales. Pues miren que he hecho el énfasis de artículos de investigación y pues quiero comenzar con una ambientación en lo que son las revistas científicas y las revistas académicas, porque pues por lo menos nosotros, y yo soy quien maneja acá el sello editorial de libros de la Universidad Libre en Cartagena, nosotros acá tenemos además de la revista indexada, una variedad de revistas académicas. Eso quiere decir que están dentro de un entorno de formación en investigación, también pues de resultados de proyectos, pero no se concentran exclusivamente en la publicación de artículos científicos. ¿Por qué? Porque una revista científica, como ustedes pueden ver en pantalla, es una publicación periódica, arbitrada, especializada, selectiva, publicada a tiempo e indexada. Y representa el estado del arte, la acumulación del corpus del conocimiento, da garantías de calidad y es la evidencia de la investigación realizada. En las revistas académicas publicamos además
otras tipologías de artículos, como les voy a señalar, pero en la científica nos concentramos en artículos de investigación y es muy importante que ustedes dominen esta terminología. Primero, que es una publicación periódica, eso quiere decir que tenemos que cumplir con unos tiempos. Si estamos hablando que es una revista de publicación semestral en junio, es una revista que si está indexada en bases de datos internacionales, tendrá que ser publicada en el mes de enero y en el mes de julio. Si estamos hablando de revistas, diríamos semestrales, que es la que más se utiliza acá en Colombia, diríamos es la periodicidad semestral, es una de las más frecuentes. Sin embargo, estamos hablando de pronto en otro tipo de revistas a nivel internacional, y estaríamos diciendo que, qué pena, Eni, ayúdame aquí, estaba viendo, qué pena, que en otras, diríamos, editoriales, publican trimestral, publican cuatrimestral, y todo eso está bien, pero aquí lo importante es que tengamos en cuenta que sean periódicas. Si yo digo semestral, tengo que cumplir periodicidad. Y bueno, fíjense, por eso digo indexada, bueno, en cualquiera base de datos. En Colombia nosotros ponemos especial énfasis en Publindex, porque Publindex es la que de pronto el ministerio es la que prioriza para los grupos. Sin embargo, hemos visto como en los últimos años las convocatorias de medición de grupos han variado y también pues vemos cómo se nos reconoce producción si está en determinadas bases de datos. Incluso hay universidades que no tienen solamente en cuenta Publindex para el reconocimiento de puntos salariales o pues de incentivos, sino que ellos tienen su propia, diríamos, listado de bases de datos y señalan si tenemos en estas tres bases de datos reconocidas. Hago esta ambientación porque acá en Colombia a veces estamos exclusivamente pensando en Publindex, pero hay muchísimas bases de datos, no solo de Scopus o Web of Science, sino a nivel internacional muchas que son importantes y que dan cuenta de la cientificidad de la publicación desde una revista. Así que pues tengamos, diríamos, teniendo claro esto, comienzo hablando de nuestro primer punto, que son cuáles son los tipos de artículos científicos. Fíjense que en el orden del día y pues diríamos el brochure para invitarlos a que nos estén escuchando, está desde pues lo que concierne a mí hablar de los tipos de artículos científicos. Y me gusta porque en el pasado, desde Publindex, se hablaba de una tipología de artículos y se decía que solo había desde esa tipología artículos científicos, resultados de investigación, de reflexión como tal, de esos procesos. Y como decíamos, pues particularmente artículos tipo uno 2 y 3. Pero hoy en día, en el modelo que está, solamente se habla de artículos de investigación. Entonces pensemos, todos ustedes que están aquí, quieren publicar un artículo en una revista científica, es decir, indexada, se le va a dar prioridad a un artículo de investigación. ¿Y qué es un artículo de investigación? Pues resultado de un proceso investigativo, de un proyecto. O sea, el artículo surge de un proyecto de investigación. Eso tenemos que tenerlo claro. Y va ligado mucho a la metodología INRIT y MRID. Entonces, pues es muy difícil de pronto nosotros hacer un artículo que no sea de investigación bajo esta metodología. Cuando como editores, y aquí lo dirán ahora mis colegas editores, nosotros nos llega un artículo, enseguida podemos determinar, especialmente si viene ya con la estructura IMRID, que es un artículo resultado de investigación. Entonces, pues ya en ese sentido diríamos, vamos por buen camino. Así que, ¿cuáles son los tipos de artículos científicos? Artículos de investigación. Entonces, pues, estar hablando de artículos de reflexión, no puedo decir que no, puede ser un artículo de investigación, pero debe partir de un proyecto de investigación. Tengámoslo claro. Y luego, vuelvo a decir, la estructura IMRI, que es introducción, metodología, resultados y discusión, también da cuenta de un proceso que en lo particular estamos hablando de evidencia empírica. Entonces, pues, ¿qué se va a priorizar?
en este tipo de revistas, por favor, concéntrese en un artículo de investigación. Ahora ustedes me van a decir, pero Sila, yo he visto artículos publicados que no necesariamente van con la metodología INRID, e incluso yo he visto traducciones de artículos publicados. Esa pregunta me la hacen frecuentemente. Fíjense que aquí sí en el modelo de Publindez, si hablamos nuevamente de Publindez, fíjense que textualmente señala Publindez. En la definición de artículo de investigación, no se incluyen contribuciones como resúmenes, carta al editor, reseñas de libros, noticias, traducciones de artículos. Y ahí vuelvo a la pregunta que a mí me hacen frecuentemente. Ay, pero si yo he visto la reseña de un libro publicado en una revista indexada por Publindez. Ay, pero yo he visto la traducción de artículos. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado es con el scope de la revista, ¿ok? Si estamos hablando de tipologías de artículos, repito, artículos de investigación es el que se prioriza, pero como editora y pues con mi comité científico editorial, nosotros podemos decir que en nuestra revista vamos a publicar traducciones de artículos. Recuerden que el modelo de ahora de Publindez, por eso yo le decía, una cuestión es Publindez y otra las bases de datos internacionales, Scopus o Web of Science, que tiene sus particularidades. Por esa razón es muy importante nosotros conocer el scope de la revista. ¿Listo? Entonces, primero, y ya voy a hablarles del scope, primero priorizar. Si queremos publicar en una revista internacional, así veamos, ay, que esta revista tradujeron un artículo, ¿eso es válido? Sí, es válido. Y puedes publicarlo, es válido. Y no es un artículo de investigación porque es una traducción. Y es válido y te la pueden publicar en una revista indexada, colombiana o internacional. Lo mismo las reseñas de libros, que son frecuentemente publicadas. Ahora, revisen el scope de la revista. En el caso particular, nosotros solamente publicamos artículos resultados de procesos de investigación. Ah, es que tienes artículos de revisión y artículos de reflexión, correcto. Y ahí vuelvo a decirles, de acuerdo con MinCiencias, en el anterior modelo hablábamos de artículos tipo 1, 2 y 3, que eran artículos de investigación, artículos de reflexión y artículos de revisión. Los de revisión, que hablábamos de mínimo 50 autores. Y los de reflexión, pues básicamente también con respecto a un tema de investigación. Entonces, estas tres tipologías, de acuerdo con MinCiencias, eran catalogadas como artículos de investigación, pero que no nos hayamos perdido en esta explicación, que son las famosas, como yo les decía, artículos tipo 1, 2 y 3. El resto de artículos no son catalogados por MinCiencia y bueno, por ninguno tampoco, porque una reseña de libro o una traducción de un artículo que ya está, pues no es un artículo de investigación. En resumen, ¿qué les puedo decir? Si ustedes desean publicar en una revista Publindez o una revista internacional, prioricen un artículo resultado de un proceso de investigativo y si hacemos parte de ciencias sociales, que creería yo todos acá estamos en el área de ciencias sociales, prioricemos artículos bajo la estructura de la metodología IMRIT. Ahora, lo que yo les decía, por favor, vamos a tener en cuenta el alcance y la singularidad de la revista o el famoso scope. Entonces, aquí complemento este primer tema porque la revista es la que dice qué es lo que va a publicar. Así que, pues si yo quiero publicar en Saber Ciencia y Libertad, que es la que nosotros editamos en Cartagena, pues yo voy a mirar cuál es el scope de la revista. Ay, es que me mandaron un artículo de pavimentación aérea. Enseguida lo vamos rechazando, porque yo no publico nada de pavimentación aérea. ¿Me explico? Por decirlo así en tono jocoso. Entonces yo puedo decir, ah, fíjense, ellos priorizan esta línea, entonces voy a trabajar, priorizan el modelo INRI, voy a presentarlo en modelo INRI. Todo eso está en el famoso scope o alcance de la revista. Aquí, en ese sentido, hablamos de esa singularidad. Yo tengo que conocer cuál es el propósito de la revista. Tengo que conocer la comunidad científica, la que atiende, los campos científicos que cubre, los tipos de revisión de pares que realiza, el procedimiento que sigue y el código de ética que aplica, entre otras, porque sigue. Entonces, fíjense que es, bueno,
quiero publicar, vamos a escribir un artículo que parte de un proyecto de investigación, porque si no hay un proyecto, no hay artículo. Recordemos, tiene que existir ese proyecto de investigación. Yo lo que voy es, en mi artículo, a reflejar a que llegué con el desarrollo de mi proyecto de investigación. Tipologías documentales que publica esa editorial, los idiomas, porque entonces, ay, no, vamos a publicarlo en portugués y vamos a ver que la revista no te publica en portugués. Entonces, bueno, y entonces estoy trabajando con alguien en una revista en Brasil, ¿qué me pasó? La frecuencia de publicación también es muy importante, conocer si es anual, semestral, trimestral, cuatrimestral, pues la institución editora, el modelo de financiamiento, hay muchas internacionales que hoy en día tienen una PC, antes era, ustedes saben, visto como por sobre el hombro que una revista tuviese APC, hoy en día ya nos hemos dado cuenta, oye, pero por supuesto es que hay un proceso de evaluación por pares, hay un proceso de revisión como tal de formatos, hay un proceso de diagramación, hay que estar hablando de todo lo que tiene que ver con las redes, todo eso tiene un valor. El mismo JS, podemos decir, ay, no, es que el software Open Journal System es gratis. Claro que es gratis, pero ¿dónde está el servidor? En fin, son modelos que necesitan un financiamiento. Ahora se han desarrollado pues muchos centros de científicos que pues ya tienen financiación externa, en fin, pero pues también es muy interesante ya tener claro que hay muchas revistas que hoy en día están procurando, que tienen la PC, aunque muchas, que están procurando la vía dorada. Cuando vemos la determinadas vías, la dorada, y bueno, a mí la que me fascina es la diamante. Ojalá en un futuro no muy lejano, creería que eso va a ser el modelo del diamante, es que yo no cobro por publicar y el autor no cobra, diríamos, investigador no paga por descargar, porque ustedes saben que hoy en muchas ocasiones tenemos que pagar y las universidades invierten una cantidad significativa de su presupuesto en pagar bases de datos, pero nos damos cuenta que ya hoy en día, año 2025, estamos hablando de que estamos a puertas de diciembre, muchas revistas cada vez más están hablando que están en Open Access. Entonces, el famoso Open Access está cada día cogiendo, diríamos, más importancia. Y como les digo, la vía diamante, esperemos sea en pocos años la de todo el mundo. La vía diamante en la cual ni como autores pagamos para que nos publiquen, ni tengamos que pagar para descargar los artículos. Estamos hablando también de formatos de edición. Así que desde esa perspectiva podemos decir que la singularidad puede ser temática, por la comunidad a la que se dirige, edición rápida, internacional, estar indexada en determinadas bases de datos, tener un cuartil alto, en fin. Entonces, tenemos que conocer nuestra revista. Tenemos que entrar a revisar, mirar, conocer los procesos y de esa manera va a ser más fácil publicar. Porque como les decía, uno va a decir, estos temas los priorizan, fíjate que tienen en cuenta esta metodología, en fin. Entonces, es muy importante conocer ese scope de la revista. Tenemos ya un segundo punto en nuestro tema, que es la revisión de literatura y citas. Bueno, ya con respecto a esta, diríamos, segundo apartado de nuestra charla, aquí habría mucho que decir, pero pues estuve tratando de acotar. Primero, si hablamos de revisión de literatura, pues lo que ustedes ven en pantalla, ya pues diríamos lo que pues, podemos encontrar en cualquier libro, que pues, es muy importante. Aquí tendríamos que hablar incluso de construcción de estados del arte, que sería otra charla completa. Pues sé que todos acá son investigadores, así que pues yo no voy a hablar como que qué revisión de literatura. Yo me voy a concentrar en qué vemos como editores en la revisión de la literatura. Y ahí pues habla de las famosas citas. Entonces, pues también voy a hablar de la perspectiva de las citas desde el punto de vista de nuestro índice H y las citas que tendrían nuestras referencias que tener, que haría parte de este segundo bloque. Entonces, como editora, les puedo decir varias cosas. Cuando uno toma un artículo,
y uno ve que es un artículo que tiene 5 citas. Recuerden que estamos hablando que priorizamos artículos de investigación. Es muy extraño que un artículo tenga 5 citas. Fíjense este margen de citas recomendado, que esto no es ninguna camisa de fuerza, pero pues diríamos las tipologías. ¿Se acuerdan que les hablé de artículos? Si hablamos de un artículo de investigación, estaríamos diciendo 20 a 40 fuentes. Si hablamos de artículos de reflexión, de 20 a 50 y de revisión, 50 mínimo. Y fíjense que eso era lo que estaba en el modelo de Publindez en el pasado. Y te decía, es que un artículo de revisión mínimo tiene que tener 50 fuentes. Y por eso ustedes se daban cuenta que los editores de pronto les devolvían el artículo porque no tenían las 50 fuentes. Porque entonces no daríamos cuenta como un proceso investigativo. Vuelvo a repetir, hoy desde Publindez ya no estamos hablando, y ustedes pueden buscar el modelo, porque eso está allí en la página de Publindez, el que incluso está en discusión, porque en este, de pronto, gobierno no se han hecho en estos, diríamos, estos par de años últimos, no se han hecho más rondas de acuerdo con la revisión de modelo. Entonces tenemos allí uno en borrador. Ustedes pueden mirar el modelo y sé que pues también ustedes publican y pues ya tendrán claridad en el proceso. Pero sí quiero hacer el énfasis de que, hombre, si yo estoy publicando un artículo y no tiene mínimo 20 citas, algo está pasando. Y también les diría, es muy raro que yo diga que mi artículo es de revisión, por favor, revisión, y tengo también 20. ¿Sí me va a explicar? Fíjate que en una investigación original acepto hasta 20, pero en una de revisión no puedes tener 20, porque ¿qué estaría revisando? Entonces esto tiene un poco también de coherencia y tengamos claro, porque eso el editor lo mira de entrada. En este sentido, pues también quiero comentarles que es muy importante hoy priorizar esas referencias con los famosos enlaces DOI. El DOI, que es el Digital Object Identifier. Es muy importante que tengamos el enlace DOI o el enlace cliqueable. ¿Por qué? Porque eso ayuda también con los procesos de citación. Pues creería yo que en un par de años, ya no muy lejos, estaríamos ya olvidando que el apellido del autor en mayúscula o en paréntesis. Estamos hablando normas APA, que es lo que hoy más se emplea en el área de las ciencias sociales, pero no sé si de pronto estamos hablando de Vancouver o de Harvard o cualquiera de estas normas. Es como decir Icontec, que pues ya hace rato pues es muy raro que veamos con una revista pública Icontec, pero estaríamos hablando de APA. En ese sentido, fíjense que en un par de años estaríamos hablando del enlace de hoy, porque el enlace de hoy de una vez te marca la cita. Y si tú tienes tu ORCID, automáticamente vas a verlo reflejado en tu página. Entonces, le conviene al editor y le conviene al autor y le conviene a la persona o el científico que está siendo referenciado. Así que, pues, con respecto a este apartado, pues yo les diría, pues creería que todos acá conocen cómo construir estados del arte, marcos teóricos, hacer revisión de literatura. Yo quiero concentrarme en este segundo punto, por favor, tengamos en cuenta qué estamos citando y cuánto citamos. También a dónde estoy yo buscando mis fuentes. Entonces, ahí no voy a dar prioridad a las revistas académicas. Busquen revistas científicas. ¿Listo? Busquen revistas científicas. Entonces, vamos a irnos a revistas indexadas y en qué bases de datos. Entonces, tengamos claro eso. Ya va a dar cuenta de la cercanía que yo domino el tema y de la calidad de autores que estoy referenciando. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros mismos también ya pensar en ese marketing científico, porque nosotros tenemos también que comenzar a mover el artículo. Así como yo les decía aquí al inicio de la charla, vean, visiten la revista en la cual yo estoy al frente del proceso editorial, como editora en jefe. Es también ustedes, por sus redes académicas, comenzar a mostrar también sus artículos, porque eso también comienza a dar visibilidad. Por eso, repito, hoy en día decimos que un científico es 50% ciencia y 50% promoción. Da como que, uy, aspereza. Al inicio esta frase a mí me causaba grima, pero hoy mismo entiendo que por favor miremos a Avi Loeb.
La Avi Loeb todos los días está hablando, pues, hablando del tercer cometa interestelar. Entonces, Avi Loeb está en todas partes hablando de todo lo que él piensa con respecto al cometa, ¿cierto? Diferente, ojo a hablar de lo que es la comunicación científica, y aquí la diferencia, por ejemplo, de Avi con Neil deGrasse Tyson. Porque ¿qué es Neil deGrasse? Neil deGrasse Tyson es un comunicador científico y Avi Loeb es un investigador. Entonces nosotros, pues obvio, estoy diciendo esta comparación de pronto en risa o no, pero en realidad, pues nosotros también tenemos que hacer parte de estar publicando y estar visibilizando también lo que nosotros publicamos. Y bueno, no me voy de este apartado sin hablar de estrategias de marketing, que pues LinkedIn, estar en DOI, tener nuestros enlaces DOI, Mendeley, nuestro ORCID, en fin. Bueno, ya sé que me estoy quedando sin tiempo. Hablamos de nuestro tercer punto, esto es más acotado, más corto, que es la redacción académica clara y coherente. En el pasado, yo en este punto me hubiese demorado muchísimo. ¿Por qué? Porque le estuviese diciendo de hablar en tercera persona, de cuidarnos con ese lenguaje científico. Pero hoy en día, en esta charla, yo me voy a limitar a decirles algo. Ustedes tienen cualquier tipo de inteligencia artificial. Y eso sería otra charla, porque esto ya hemos estado hablando como editores mucho con respecto al proceso. Pero fíjense que esa redacción académica clara y coherente, antes hablábamos hasta de los filógrafos, por decirlo, un filólogo, perdón, como tal. Pero hoy tenemos estas herramientas que nos ayudan muchísimo con una redacción científica. E incluso yo les puedo decir, como reto, anímense. Ustedes utilizan una inteligencia artificial y les piden luego con que lo humanice. Cuando uno dice humanizar, que es eliminar de pronto, lo diríamos lo de la IA, nos vamos a dar cuenta cómo cambia el lenguaje. Y ya no pasamos de ese lenguaje científico y pasamos a un lenguaje más coloquial y cotidiano. Así que pues yo aquí les diría es que, como vemos en pantalla, la redacción académica no es decoración, es el puente entre el conocimiento y la comunidad científica. Y hoy tenemos muchísimas herramientas que nos van a ayudar, porque a veces somos excelentes investigadores, pero no sabemos cómo escribir, no sabemos dónde van las comas, los puntos, las mayúsculas, minúsculas, porque tanto. Entonces, pues nosotros somos buenos investigando, lo tengo claro, y podemos ser excelentes investigadores y tener el espectacular paper, pero luego cuando estamos redactándolo, no somos buenos en colocar el punto y coma donde va o la coma. Entonces, bueno, hoy tenemos muchísima ayuda con respecto a esto. Les repito, esto sería una charla adicional, porque me va a decir, pero si entonces luego me va a marcar el turnitin, en fin, es pues es una conferencia adicional. Pero para mí, la invitación con este tercer punto de la redacción académica clara y coherente es, por favor, somos muy buenos investigadores. No vayamos a fallar en la última milla. ¿Me explico? O sea, si ya hiciste una espectacular investigación y tienes unos resultados de gran impacto, no vayamos a fallar en la redacción. Ahí sí, pues tenemos hoy muchísimas herramientas que nos ayudan con respecto a esto, así que pues esa milla más no la vamos a dejar ahí desperdiciada. Y termino con los aspectos técnicos de la publicación, que bueno, ya aquí pues también diría, esta es una charla completa. Eh, lo que podría decirles como editora es, bueno, nosotros nos ceñimos a lo que dice el COPE, entonces tendríamos que hablar el COPE, en fin, pero bueno, en pantalla ustedes ven que la ética en la publicación no se trata solo de evitar el plagio, ¿ok? Y en esto me quedo, voy hablando un poquito de Turnitin, sino de garantizar que el conocimiento científico sea confiable, transparente, honesto y responsable para la sociedad. Y ahí voy yo con lo del famoso plagio, eh, porque pues sé que esos problemas no los vamos a tener acá, pero sí el famoso reporte Turnitin. Y pues yo me he encontrado, y se los digo acá, por favor, no nos digamos mentiras. ¿Cómo es posible que tú estás hablando de un artículo de revisión y tienes mínimo 50 referencias y tienes un Turnitin del 2%? Por favor. No sé si me doy a entender. O sea, vuelvo a repetir.
¿Cómo es posible que tú me estás diciendo que estás publicando un artículo de investigación, si estamos hablando de la tipología 1, 2 y 3, y tú estás concentrándote en un artículo de reflexión, perdón, de reflexión no, de revisión, estás revisando muchas fuentes, y luego tengas un turnitin de prácticamente cero? Y eso lo he encontrado, porque ya hemos llegado a la obsesión en parafrasear, ¿cierto? Para bajar el Turnitin. Esto es una conversación larguísima, como tal. Yo les estoy dando mi perspectiva. Ahí vi una manito levantada y ya voy a terminar. Porque, pues yo comienzo a parafrasear y ¿por qué no citar la fuente original? Entonces sé que cada revista tiene sus promedios y puede decir máximo X porcentaje de Turnitin. Cuando me preguntan cuál es, también tendremos que hablar de la tipología de artículo, porque es que es muy fácil que un artículo de investigación tenga un porcentaje mínimo de Turnitin, pero un artículo de revisión tendría que tener un porcentaje mayor. Entonces yo se los dejo para que ustedes reflexionen y terminen.